Bienvenido a tu podcast Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. La importancia de este tema radica en que a todos nos interesa. Cuidado con lo que piensa. Aquí, en tu podcast favorito, Hablemos de la Familia. Quédate hasta el final. Hablemos de la Familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la Familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast, Hablemos de la Familia. Como siempre, nos acompaña nuestra amada esposa Amanda y tenemos un programa sumamente interesante en el día de hoy, Amanda. Sí, como siempre, muy interesante. Primero le quiero saludar a todos en esta ocasión, que sean muy bienvenidos a este programa. Tenemos cuidado con lo que piensas. Sí, hoy vamos Ese a trabajar. Es nuestro tema de hoy. Sí, vamos a trabajar con qué pasa en nuestra cabeza. ¿Por qué? Esa mente, ¿verdad? Sí, porque Trabaja. lo primero que tenemos que tener claro es que todo nuestro accionar, las acciones que nosotros hacemos, primero nacen en el corazón. Es decir, nuestras acciones, Amanda, empiezan en nuestro corazón. Pero si vemos el concepto del corazón, cuando hablamos del concepto del corazón, hablamos del concepto del corazón bíblico. Exacto. Porque si decimos aquí y le hablamos a un médico y le estamos diciendo que nuestros pensamientos y que nuestras acciones dependen de nuestro corazón, va a decir, bueno, pero ahí lo que se bombea es sangre. No nos referimos a eso. Los pensamientos están en el cerebro, va a decir. En el corazón está nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Así es que dice el corazón bíblico, que es lo que se llama el centro de control de nuestras vidas. Y definitivamente que nuestra mente, los pensamientos, es lo que mueve nuestro accionar. Y por eso tenemos que tener cuidado con eso que pensamos, ¿verdad? Antes de hacer algo, yo lo pienso. Y después que lo pienso, entonces lo proceso y después lo pongo en acción. Y entonces eso significa la importancia de por qué nosotros tenemos que tener cuidado, como dice el programa, cuidado con lo que piensas. Porque depende de lo que se esté desarrollando en tu mente, en tus pensamientos, de ahí va a salir una acción. Y podemos actuar de manera impulsiva, que a veces podemos cometer errores con... Ahí vamos a decir qué gravita en mi mente. Exacto. Es decir, cuando hablamos impulsivamente, estamos hablando que estamos respondiendo de una manera irreflexiva. Pero hay que saber lo siguiente, Amanda. La impulsividad, es decir, la actuación sin racionalidad previa, o sea, sin meditación previa, a veces se ha satanizado. ¿Cómo así? Porque ser una reacción impulsiva en un momento determinado no necesariamente es malo. Porque no, pues si está defensivo de uno. Si tú estás en medio de un accidente o vas a atender hacia un accidente y tú reaccionas de una manera impulsiva, quiere decir que no procesaste, sino porque había algo en tu subconsciente que te permitió, que ya está adoctrinado, que ya está enseñado y aprendido en nuestra mente. Quiere decir que vamos a responder de manera automática. Pues lógicamente vamos a tener una respuesta que va a depender de lo que depositamos ahí. Y yo te hago una cosa. Te pregunto esto. Si nosotros nos acostumbramos y trabajamos nuestra mente para que aprendamos a no maldecir, sino que siempre de nuestra boca, de nuestros labios, salga bendición, puede ser el peor momento donde la gente utiliza este tipo de palabras como una exclamación. Y si nosotros tenemos adoctrinado y hemos trabajado nuestra mente para que cuando tengamos de una manera impulsiva una respuesta y siempre lo hemos adoctrinado para hacer una bendición, ¿qué va a salir de nuestros labios, Amanda? Bendición. Bendición. Por supuesto. Entonces, esto es importante lo que vamos a trabajar hoy porque de ahí depende qué está saliendo a través de nuestros labios y qué acción estamos tomando o realizando nosotros porque vamos a cuidar qué pensamos. Como dice la palabra, de lo que abunda en nuestro corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Sí, claro. Y eso está en Jeremías 17:9, correcto. Y en eso tenemos que entender que una parte importante de nuestra vida, Amanda, es cambiar muchas veces la forma en que nosotros pensamos y dónde están nuestros pensamientos. Aquellos pensamientos
que no son buenos. ¿Y cuáles son los pensamientos que no son buenos? Aquellos que van en pos de una destrucción o a llevarnos a una acción que después nos va a dar vergüenza o que vamos a tener que arrepentirnos porque le hicimos daño a alguien o hicimos algo que, si nosotros lo entendemos claramente, pecaminoso, Claro. pues lógicamente vamos a tener un problema. Pero ¿por qué estamos pensando? Por eso el Señor Jesucristo dice en la palabra, Señor, el Señor decía, cuando lo confrontaron sobre el divorcio y sobre la infidelidad, y le decía que se hablaba de el divorcio por una infidelidad, cuando se consumaba el acto. Pero el Señor dice, no, pero espérate. Desde el momento en que tú pensaste y la deseaste en tu corazón, Ya está pecando. ya tú hiciste adulterio. Quiere decir, desde el momento en que está en nuestro pensamiento esa idea o ese deseo, ese anhelo de hacer algo incorrecto, ya nosotros estamos pecando. ¿Y eso por qué? Porque del momento en que se anida en nuestro corazón, tarde o temprano vamos a ejecutarlo también como una acción. Es decir, Claro que sí. por eso tú ves muchas personas que tienen ideas y pensamientos que tarde o temprano florecen y sorprenden a la gente. Dice, pero ¿de dónde salió eso? Esa persona nunca hizo esto, nunca hizo lo otro. Pero tú no sabes las veces que lo manejó en su mente esos pensamientos y que llegó un momento donde se dispararon y generaron una acción que destruyó. Que siempre tienen eso en sus pensamientos, en sus deseos. Hay personas inclusive que tienen solo poses, tratan de comportarse bien siempre, delante, qué sé yo, a lo mejor de sus padres, de compañeros de trabajo, de personas que ellos suponen que no deben mal comportarse, pero si su costumbre es, como dices tú, ya sea de maldecir o de decir palabras inadecuadas o actuar de alguna manera, le va a salir el día que no quieren. Claro. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos nuestros pensamientos. Exacto. Y el podcast de hoy va orientado a eso. Tenemos que reconocer qué pensamientos tenemos en nuestra mente, qué estamos trabajando, qué está morando en nuestro corazón bíblico, como según la Biblia, o en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y eso implica que nosotros tenemos que trabajar nuestra mente. Hacia qué? Y hacia un todos cambio. tenemos una lucha Por por eso. nuestros pensamientos. Por eso tenemos que trabajar hacia un cambio. Porque Sí, hay una exacto. naturaleza que nos lleva a pensamientos muchas veces que no son buenos. Exacto, es una lucha que todos tenemos entre los pensamientos buenos y los pensamientos malos. Claro. Y todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Sí. Aquí todos saben lo que es bueno y lo que es malo y saben que tienen esa lucha a veces de lo que quieren hacer y no pueden o de lo que saben que deben hacer y no pueden, pero que su mente los empuja, como decimos, las tentaciones, están tentados a hacer Sí. lo que no Porque quieren mientras hacer. más tú acaricias esos pensamientos, Amanda, más estás tú movido a la acción. Por eso Pablo decía, huye de la tentación. ¿Qué quiere decir eso? Del momento en que eso llega a tu cabeza, a tu pensamiento, tú tienes que cambiarlo. Claro. Y si nos vamos ahí, por favor, trae la cita bíblica de Filipenses 4:8. Miren qué interesante, para que ustedes vean que probablemente le hablen de eso y lo estemos hablando de muchas maneras. Y usted va a un profesional de la conducta y se lo va a decir. Por favor, vuelve a ponerlo para decirlo. Dice Filipenses 4:8, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Quiere decir, cuiden lo que ustedes piensan. Piensen en lo bueno, en lo honorable, en lo puro. Y dice en otras versiones, si tiene alguna virtud, si en algo tiene alguna virtud, en eso pensar. Quiere decir, mantén en tu cabeza los buenos pensamientos. Esos pensamientos que son beneficiosos para ti y para el prójimo. Porque en la medida en que estemos pensando en eso, pues lógicamente actuaremos de acuerdo a eso. La vida de un ser humano tiene que estar vista a la luz de la realidad espiritual. ¿Y por qué? Bueno, porque somos cristianos, tenemos que hablar de esto. Y hay una verdad en esto.
Tenemos que ver qué pasó en el paraíso. En el paraíso, Dios hizo a Adán y Eva a imagen y semejanza, y sabemos lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis, donde fue sometido, como tú decías, Amanda, fueron sometidos a tentaciones, manipulando la palabra de Dios. El padre de mentira, en ese momento representado por una serpiente. Y entonces Adán y Eva pecaron. Y en ese momento corrompieron la simiente humana. Y entonces en ese momento viene una naturaleza caída, y en esa naturaleza caída, como lo vamos a ver, hay una tendencia a pensar de manera incorrecta, no a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, y por eso vivimos en una lucha constante de nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que esos pensamientos estén de acuerdo a todo lo honorable, a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo que pueda tener alguna virtud. Y todo lo bueno. Y no porque seamos cristianos estamos exentos. No, para nada. A tener ese mismo sentido de tentaciones, a tener conflictos, enfermedades de todo, problemas de toda índole. Nosotros, cristianos o no cristianos, todos tenemos la misma condición. Ahora, lo importante es cómo lo manejamos los cristianos, ¿verdad? Sí. Cómo trabajamos, qué tenemos en nuestro corazón. Sí, ahí Esa lucha espiritual la tenemos todos. Sí, y esa contienda de pensamientos, ¿verdad que sí? Exacto. Es una batalla campal que tenemos en nuestras mentes. Claro, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo tenemos la bendición. ¿Cuál bendición tenemos? Tenemos la bendición de que el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo, el cual viene a morar en nuestras vidas, y Él, con la espada de la palabra, va a trabajar y nos va a ayudar a que nosotros podamos resistir al pecado, a la tentación. Amén. Amén. Y esos pensamientos, lógicamente, aún teniendo el Espíritu Santo, nos manda, fíjense cómo lo leímos en Filipenses 4:8, nos manda a mantener en nuestra mente pensamientos buenos, pensamientos que nos permitan tener una vida piadosa y poder andar en la verdad y tener acciones buenas. Como dice, y el hombre llevándolo de una manera tal a que sea perfecto en toda buena obra, para hacer buenas obras, que lo dice la palabra. Quien es preparado para toda buena obra, que es primera de Timoteo 3:16, que dice la palabra, que es buena para instruir, para redarguir, dice enseñar primero y después instruir en justicia, de manera tal que el hombre esté preparado siempre para toda buena obra. Y entonces ahí también tenemos que ver el concepto de la palabra de Dios. En la medida en que nosotros leamos la palabra de Dios y estudiemos y reflexionemos sobre ella, esa palabra va a permitir que esos pensamientos buenos y santos estén morando en nuestra mente y sustituyendo lo que tú dices, los otros pensamientos. Exacto. No, es que yo me quedo pensando que uno lucha con condiciones tanto internas como externas. Sí. Para esas tomas de decisiones, esa mente que le trabaja a uno, porque uno a veces se deja llevar por condiciones externas, por el mundo. Por esos deseos que el mundo nos presenta. Y externamente, ¿verdad? Sí. Ya sea desde algo para comer que sabemos que no queremos o no debemos comerlo, o ser infieles, como tentarnos con mirar a otra persona si somos casados, o con mirar cualquier mujer ajena o hombre ajeno. Con deseo de carnales, ¿verdad? Sí, con lujuria. Con lujuria. Hay tantas cosas por lo que de manera externa a veces somos... El mundo nos trabaja la mente. Sí, el mundo lo representa como un sistema. Exacto. El mundo es un sistema de ideas y valores. Exacto. Y ese mundo, que lo que dice la palabra que es el mundo, es un sistema de ideas y valores que influyen de manera externa la conducta de los individuos. Exacto. Por ejemplo, Amanda, hoy en día, el mundo tiene una idea que se convierte en ideología, que es la ideología del género. Que es una ideología del género, y eso pretende atacar las mentes de las personas, como transformando de lo natural a lo antinatural. Sí, porque eso es antinatural. Y entonces, en ese sentido, viene lo que te dice, vienen también ataques, tentaciones que vienen del mundo,
ya no de dentro de ti, sino de tu naturaleza caída, sino que también vienes del mundo, esas ideas, también a trabajar tu mente y a generar dardos en tu mente para ponerte a pensar y sacarte de aquello que dice Filipenses 4:8. Exacto, porque hay personas que se proponen y están decididas a, no, yo no voy a hacer nada de lo que hace el mundo, yo no voy a ir, por ejemplo, a bares, por decir algo. No van a ir a lugares inadecuados, que entienden que no son correctos, que no lo benefician, que no producen nada. Nada que positivo. No edifican, exacto. Edificar. Y toman la decisión de no hacerlo, pero se encuentran con un grupito de amigos que dicen, ven, pero vamos allí, y yo cuánto. Se van, se dejan llevar por ese impulso, por ese deseo, por ese encajar, por esos deseos que están en su interior. Y todo eso son cosas por las que debemos... Quiere decir que nosotros tenemos una batalla primero hacia lo interno. Hacia lo interno con nuestros propios pensamientos, con la denominada concupiscencia humana que está dentro de nosotros como resultado de una naturaleza caída, que vienen pensamientos que no son, que a veces, Amanda, nos sorprende a nosotros mismos diciendo, pero ¿cómo puede ser que yo esté pensando en eso? ¿Cómo puede ser que eso haya llegado? Eso es tanto así, Amanda, que tú ves en la palabra de Dios y te das cuenta en algunos versos bíblicos donde dice de hombres que han aceptado y que tenían temor de Dios, que hablaban de la iniquidad de ellos mismos, de lo que estaba en su corazón, y cuando decían, Señor, ¿cómo tú puedes venir a mí con tanta iniquidad que me siento sucio? ¿Por qué? Porque frente a la santidad de Dios que es perfecta, cualquiera que se acerque a la santidad de Dios que es perfecta, antes del sacrificio de Jesucristo en la cruz, estamos hablando en el Antiguo Testamento, pues la gente también, que hoy sabemos que Jesucristo se pone en el medio, nos limpia. Y en el medio entre el Señor y nosotros, porque con lo que nosotros tenemos y la iniquidad que tenemos en nuestros corazones, pues no pudiéramos estar frente a la santidad de Dios. No, pero entonces, el Señor nos ayuda a vernos limpios delante del Señor, sí, nos limpia ejemplo, de pecados. ¿Te acuerdas cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, que dijo, cuidado, quítate los zapatos, que tú estás en un lugar santo, y no pudo ver a Dios, de hecho? Entonces, eso significa que lógicamente nosotros tenemos algo dentro que tenemos que luchar nuestros pensamientos, y quiere decir que tenemos que adoctrinar nuestra mente. Los deseos de la carne. Nuestra mente tenemos que adoctrinarla. ¿Con qué? Con buenos pensamientos. Tenemos que sustituir los malos pensamientos por buenos pensamientos. ¿Y cuáles son los malos pensamientos? Todos aquellos pensamientos que están en desacuerdo con lo que Dios manda. Y que todos esos pensamientos que están en desacuerdo con lo que Dios manda van en contra de amar al prójimo y de amarse a sí mismo. Entonces, ahora bien, amén, así es. Hay algo importante que vienen, y tú estuviste hablando sobre los deseos, Amanda. Sí, los deseos pueden ser buenos y pueden ser malos. Hay deseos pecaminosos y hay deseos que... El deseo de agradar a Dios es y hay buenísimo. deseos que tienen virtud. Claro. Al final, el hombre y la mujer, como están construidos, es que tenemos en el cerebro neurotransmisores. Y esos neurotransmisores producen una sustancia en nuestro cerebro, como la dopamina. Y esos neurotransmisores, que también está la serotonina, que producen placer cuando tú piensas en esa dirección. Entonces, cuando producen placer, ¿qué hacen? Que te llevan a querer seguir haciendo lo mismo. Por eso hay gente que, por ejemplo, se meten en situaciones como el alcohol, con las drogas, que le producen cierto placer porque reflejan un aumento de la dopamina y de la serotonina. Esas hormonas. Por Dios, serotonina. Y esos neurotransmisores producen un estado de placer. Pero yo te voy a decir algo, y eso lo hace que se mantengan en eso, buscándolo, aunque no vean las consecuencias. Porque ese estado placentero te bloquea exactamente las consecuencias de las acciones que tenemos, que van en contra de ti mismo.
Y por eso tú dices, ¿y cómo él sabe? ¿Y cómo él es adicto a las drogas y sigue las drogas sabiendo que eso lo va a destruir? Porque es algo que lo domina. Está anestesiado y esos neurotransmisores están diseñados para mantenerte en una situación de placer. Pero tú sabes otra cosa, Amanda, que orar y estar en la presencia de Dios también produce los mismos neurotransmisores, la dopamina y la serotonina. Amén. Amén. Quiere decir que nosotros, dependiendo de los pensamientos que tenemos, si nosotros seleccionamos adecuadamente los pensamientos que queremos, nosotros podemos tener el mismo nivel de satisfacción a nivel de los neurotransmisores que aquellas cosas que nos proveen y que nos llevan a la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que nos ha bloqueado? Quizá para terminar este podcast y dejar esta idea, es que los malos pensamientos, la diferencia entre los malos pensamientos y los buenos pensamientos son las consecuencias que tienen posteriores y que afectan nuestras vidas. Entonces, producen quizás a nivel fisiológico esos neurotransmisores, el mismo sentir, pero lo que te bloquea la maldad es que tú no puedas pensar en las consecuencias que tienen esos pensamientos que van hacia la destrucción, mientras que los otros te llevan a la bendición. Y con eso queremos centrar la importancia de este podcast que dice, cuidado con lo que piensas, porque lo que piensas tiene que estar asociado con las consecuencias de lo que tú piensas y saber si lo que tú estás pensando te va a llevar a consecuencias buenas o a consecuencias de destrucción. Gloria a Dios. Amén. Excelente. Así que, wow, el tiempo ha pasado, podemos cerrar Amanda. este podcast sin poder invitar, ¿verdad?, a que se suscriban, a que le den a la campanita de me gusta, que nos comenten, que digan si les ha gustado y que propongan cualquier otro tema que quieran que compartamos con ustedes. Si yo quisiera, Amanda, reforzar un poco eso, para nosotros es importante que si te gustó, tú selecciones y le des a me gusta y que te suscribas para que recibas la notificación del próximo, cuando sale el próximo podcast, porque eso es lo que nos motiva a nosotros a estar aquí. Cada semana, llevar esto, un propósito que ha diseñado Dios, y por favor, recíbelo con el amor que nosotros lo transmitimos. Amén. Y antes de terminar, Amanda, vamos a orar. Amén, claro que sí. Así que inclinamos nuestro rostro y acompáñenos en esta oración. Padre amado, bendito y santo eres, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder llegar a estos medios, por estos medios a las personas que sabemos que tú has elegido que puedan ver este podcast. Padre, te pedimos que tú toques sus corazones y que puedan recibir la verdad tuya que está en tu palabra, Señor, de la importancia de los pensamientos que nosotros tenemos y que acariciamos. Que sean aquellos, como dice Filipenses 4:8, que pensemos en todo lo que es bueno, honorable, amable, puro, todo lo que tenga alguna virtud, que en eso pensemos, Señor. Y que tú puedas, aquellos que no te conocen, que tú te reveles en sus corazones y que puedan venir a los pies tuyos para que entonces tú los bautices con tu Espíritu Santo y puedan tenerle el verdadero poder del Espíritu Santo en sus vidas para poder enfrentar las tentaciones y los pensamientos que no son buenos y agradables y que llevan a consecuencias adversas a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Será hasta la próxima. Sean benditas vuestras vidas y vuestros hogares. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.